¿Cómo las personas mayores se apoderaron del mundo? Es una pregunta que parece exagerada al principio, casi una teoría conspirativa, pero si miras con atención, empieza a tener sentido. No hablo de malos, ni de conspiraciones, ni de una maniobra violenta. Hablo de algo mucho más silencioso, mucho más sistemático, mucho más efectivo. Hablo de paciencia, de experiencia, de control acumulado. El mundo no se conquista de golpe. Se conquista poco a poco. Día tras día, decisión tras decisión, inversión tras inversión, red social tras red social. Y los mayores han tenido tiempo. Tiempo que los jóvenes simplemente no tienen. Tiempo para construir influencia, para consolidar recursos, para conocer las reglas del juego mejor que nadie. Mira la política. No es casualidad que los votantes más decisivos sean los mayores. No es casualidad que los líderes políticos más influyentes tengan décadas de experiencia. Porque la edad trae algo que el tiempo joven no tiene: paciencia, perspectiva histórica, estrategia, contactos. Los mayores saben moverse dentro del sistema. Saben cómo funcionan las reglas, cómo se negocian las decisiones, cómo influir sin que se note. Los jóvenes, llenos de energía y buenas intenciones, a menudo no saben ni siquiera cómo entrar en ese sistema. En la economía pasa algo parecido. Las grandes empresas, los bancos, los sectores tradicionales, todos controlados, dirigidos o influenciados por personas que llevan décadas construyendo redes de poder. Mientras tanto, los jóvenes luchan por encontrar su lugar, enfrentándose a reglas creadas hace años, a deudas heredadas, a sistemas diseñados para mantenerlos en segundo plano. No porque el mundo quiera excluirlos, sino porque los que llevan más tiempo han acumulado ventaja. Y la ventaja, cuando se mantiene constante, termina convirtiéndose en control. Y esto no se limita a la política o la economía. Incluso la cultura y la tecnología están dominadas por estructuras creadas y dirigidas por personas con experiencia y poder acumulado. Las normas sobre lo que es aceptable o correcto, las decisiones sobre qué medios tienen relevancia, qué plataformas crecen y cuáles no, quién recibe inversión y quién no, todo esto está determinado en gran medida por quienes han aprendido a jugar el juego durante décadas. El efecto de esto es silencioso pero profundo. No siempre se nota de inmediato. Los jóvenes pueden pensar que tienen libertad, que sus voces cuentan, que sus ideas importan. Pero si observas las estructuras de cerca, verás que la mayoría de las decisiones importantes siguen en manos de quienes han vivido más, tienen más influencia y saben cómo mantenerla. Los jóvenes se sienten atrapados, y con razón. Quieren innovar, pero los procesos antiguos los frenan. Quieren opinar, pero los que escuchan tienen más experiencia y más control. Quieren cambiar, pero topan con reglas que fueron hechas por generaciones que ya no sienten urgencia por cambiar nada. Y así, sin que nadie lo note, el mundo termina, apropiado, por quienes llevan más tiempo en él. Y lo más interesante es que este dominio no requiere intención maliciosa. No se trata de personas queriendo aplastar a la juventud. Se trata de un efecto natural de la acumulación de recursos, experiencia y control. Quien tiene tiempo para aprender, observar, conectar, organizar y esperar, inevitablemente termina teniendo influencia. Y cuando esa influencia se concentra, se vuelve poder. Y cuando ese poder se mantiene durante décadas, se convierte en un dominio silencioso pero efectivo. Incluso en la educación se nota este fenómeno. Los currículos, las normas, la manera en que se enseña y se evalúa están diseñados por quienes llevan años en el sistema. Mientras los jóvenes intentan aprender, innovar, cuestionar, a menudo se encuentran con que los métodos, expectativas y reglas reflejan la visión de generaciones mayores. Esto no es malo por sí mismo, pero sí limita la capacidad de experimentar y crear nuevas formas de hacer las cosas. En la tecnología ocurre algo parecido, aunque parezca lo contrario.
Las plataformas pueden parecer jóvenes, dinámicas, revolucionarias. Pero detrás de cada algoritmo, cada política interna, cada decisión estratégica, hay personas con décadas de experiencia en negocios, leyes y cultura. Son quienes realmente deciden qué tiene alcance, qué se viraliza, qué crece y qué desaparece. Y así, incluso en espacios aparentemente juveniles, la influencia de los mayores es enorme. Mira el ejemplo de las grandes empresas de medios, quienes controlan el capital deciden qué historias cuentan, qué narrativas se refuerzan, qué tendencias se amplifican. No importa si los creadores son jóvenes, si no tienes el respaldo de las estructuras creadas y mantenidas por quienes llevan décadas, tu voz se diluye. Y eso refuerza la sensación de que el mundo está ocupado por un grupo distinto al tuyo. El dominio de los mayores también se ve en la política económica, leyes fiscales, regulaciones, decisiones sobre pensiones, control de bancos y grandes industrias. Todo está diseñado con visión de largo plazo, pero a veces esa visión excluye las necesidades inmediatas de quienes están empezando. No es conspiración, es estrategia acumulada y experiencia que se traduce en poder. Y lo más frustrante es que los jóvenes muchas veces no lo ven. Creen que el sistema es igual para todos, que las oportunidades son las mismas, que todo depende del esfuerzo. Pero la experiencia y los recursos acumulados crean ventajas invisibles. Las personas mayores no solo tienen dinero y tiempo, tienen redes, conocimientos del sistema y, sobre todo, paciencia. Paciencia para esperar décadas y mantener control silencioso mientras los jóvenes intentan jugar sin esas ventajas. Esto no significa que todo esté perdido. Significa que entender cómo funciona el mundo es clave para poder influir en él. Los jóvenes necesitan aprender a moverse dentro de estas estructuras, a crear sus propias redes, a posicionarse estratégicamente. La energía y creatividad no son suficientes si no se combinan con conocimiento del sistema. La historia también lo muestra, cada generación que sube al poder tarde o temprano ocupa espacios que antes eran de otros. Cada generación mayor alguna vez fue joven, y en su momento acumuló poder de la misma manera. Los jóvenes actuales se enfrentan a ese ciclo, observarlo, aprender de él y luego construir su propia influencia. El mundo no ha sido robado, en sentido literal, ha sido ocupado gradualmente, paso a paso, generación tras generación. Y mientras los jóvenes estaban explorando, aprendiendo y creciendo, los mayores consolidaban estructuras de poder que siguen vigentes. Y lo más fascinante es que este poder no se nota hasta que intentas cambiar algo y topas con la realidad de que la experiencia y la paciencia cuentan más que la energía o la intención. Y ahí surge la reflexión, no se trata de odiar a los mayores, ni de envidiar su posición. Se trata de entender la dinámica, de reconocer cómo funciona el sistema y cómo puedes posicionarte dentro de él. Porque solo entendiendo las reglas del juego puedes crear espacio para que tus ideas, tu energía y tu creatividad tengan impacto real. Las personas mayores se apoderaron del mundo no con fuerza, sino con tiempo. No con violencia, sino con estrategia. No con prisa, sino con paciencia. Y los jóvenes, si quieren cambiarlo, deben comprender esa dinámica y aprender a jugar con ella, o al menos a crear su propio espacio de influencia antes de que otra generación haga lo mismo. Y el mensaje final es claro, no se trata de luchar contra los mayores, sino de entenderlos, aprender de ellos y usar esa comprensión para crecer. Porque el mundo seguirá siendo ocupado por quienes entienden cómo funciona. Y cuanto antes lo entiendas, antes podrás posicionarte y dejar tu marca.